El taxi se detuvo bajo la marquesina empapada del Hotel Imperial. La lluvia de noviembre golpeaba el pavimento con un tamborileo furioso, un agudo contraste con la calidez dorada que emanaba de las puertas giratorias de bronce. Elena Ruiz pagó al conductor. Su último billete de 20 arrugado. Salió abriendo su paraguas con un chasquido débil. El viento casi se lo arrebató, salpicando agua helada sobre los tobillos de sus medias. Su vestido, de un azul pálido y sencillo, el más bonito que poseía, se sentía lamentablemente delgado bajo su abrigo de lana, comprado hacía 3 inviernos en una tienda de segunda mano. Un portero, vestido con una librea roja que probablemente costaba más que el alquiler de Elena, la miró con una indiferencia que era peor que el desdén. Él estaba ocupado abriendo la puerta de un Rolls Royce, del que descendía una mujer envuelta en bisón. Elena se deslizó por la puerta giratoria detrás de ella, sintiéndose como una sombra. El vestíbulo era abrumador. Una sinfonía de mármol, cristal y el pesado aroma de los lirios y las tuberosas. Una mujer con un auricular y una tablet la interceptó. ¿Nombre?, preguntó sin levantar la vista. Elena Ruiz. Soy prima del novio de Javier. El dedo de la mujer se deslizó por la pantalla. Ah, sí, Ruiz. Mesa 14. Su tono era de despido. La mesa 14. Elena sabía lo que eso significaba. Estaba más allá de la familia. Estaba en el territorio de las obligaciones, probablemente compartiendo espacio con el sistema de sonido. Entró en el gran salón. Era un mar de oro, cientos de invitados con joyas que brillaban como estrellas frías. La orquesta tocaba una pieza clásica que ella no reconoció. Por un momento, el pánico la paralizó. Se sintió como un fraude, una impostora. Su mundo era el refugio de animales, patitas seguras, un edificio de bloques de hormigón con un techo que goteaba y un olor perpetuo a lejía y esperanza. El presupuesto de flores de esta boda, pensó con una punzada de amargura, podría financiar su refugio durante un año entero. Encontró la mesa 14. Efectivamente, estaba encajada en una esquina oscura, vibrando con el bajo del altavoz más cercano y peligrosamente cerca del incesante vaivén de las puertas de la cocina. Sus compañeros de mesa eran una tía abuela del novio, que parecía tener 100 años y estaba visiblemente dormida, y 2 primos lejanos que no levantaron la vista de sus teléfonos, discutiendo en voz baja los méritos de una criptomoneda. Elena se sentó. El silencio a su alrededor era un pozo. Trató de sonreír a los primos. ¡Qué boda tan hermosa, ¿verdad? Uno de ellos, el de la corbata llamativa, resopló. Es un gasto obsceno. La fusión es lo único que importa. El otro ni siquiera parpadeó. Así que Elena se sentó, observando. Vio a las parejas en la pista de baile, moviéndose con una gracia fácil. Vio las risas, las manos entrelazadas, los brindis con champán. Se sintió como una espectadora en un planeta alienígena. Su trabajo, su pasión, su vida dedicada a rescatar seres rotos, nada de eso tenía valor aquí. Aquí la moneda era el brillo, el apellido, la conexión, y ella no tenía nada de eso. La humillación, cuando llegó, no fue un golpe rápido, fue una disección lenta. No puedo creerlo. Elena Ruiz, pensé que te habías extinguido junto con los dinosaurios. La voz era como un taladro dental. Leticia. Leticia Gámez, ahora Leticia de Villacero. Había sido la compañera de cuarto de Elena en la universidad, una mujer que siempre había envidiado la inteligencia de Elena, pero que se burlaba abiertamente de su falta de medios. Ahora, Leticia estaba envuelta en un vestido de seda plateado que parecía metal líquido. Sus diamantes eran deslumbrantes. Estaba flanqueada por un grupo de mujeres idénticas, todas con la misma sonrisa depredadora. Leticia rodeó la mesa, su mirada recorriendo el sencillo vestido azul de Elena.
su abrigo barato colgado en el respaldo de la silla. «Viniste sola», dijo Leticia, su voz goteando falsa compasión. «Ay, querida, eres mucho más valiente que yo. Yo no podría mostrar mi cara en un lugar como este sin un hombre, o al menos sin un vestido de esta temporada». Las otras mujeres rieron, un sonido como el de cristales rompiéndose. Elena sintió que la sangre le subía al rostro. Quería hablar de su máster en biología, del artículo que estaba a punto de publicar sobre comportamiento canino. Quería gritar que su trabajo salvaba vidas, pero sabía que en esta sala esas cosas eran invisibles. «Sigo ocupada, Leticia», dijo Elena en voz baja. «¿Ocupada?», repitió Leticia fingiendo confusión. «Ah, claro, tu perrera. Patitas seguras, ¿verdad? ¡Qué adorable!», se volvió hacia sus amigas. «No es adorable. Sigue jugando en el lodo con esos perros sarnosos». La sonrisa de Leticia se endureció, volviéndose venenosa. «Mi esposo y yo acabamos de donar $50,000 al ala de arte moderno del museo. Tienes que tener prioridades, ¿sabes? El arte perdura. Es una inversión. Los perros, bueno, se mueren. Es tirar el dinero». El insulto fue tan profundo, tan preciso, que a Elena le costó respirar. No era solo un ataque contra ella, era un ataque contra el propósito de su vida. Elena levantó la vista. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora eran fríos como el hielo. «El arte no te lame la cara cuando llegas a casa rota, Leticia. Y la lealtad no se puede comprar en una subasta». Hubo un segundo de silencio atónito. La sonrisa de Leticia vaciló, pero se recuperó rápidamente. «Sigues diciéndote eso, Elena. Quizás te consuele en tu apartamento vacío». Se encogió de hombros despidiéndola. «En fin, disfruta de la fiesta». «Oh, espera». Y con eso, ella y su grupo se alejaron, dejando un rastro de risas y perfume caro. Elena se quedó temblando. Los primos de la criptomoneda la miraban ahora, no con simpatía, sino con una curiosidad morbosa, como si fuera un accidente de tráfico. La humillación era total, no podía quedarse, no podía respirar. Agarró su bolso, tiró la servilleta sobre el plato de pollo intacto y se puso de pie. Era mejor la soledad honesta de su apartamento que esta tortura pública. Mientras tanto, al otro lado del salón, en la mesa principal, Alejandro Gálvez estaba en su propio infierno personal. Era una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Sentía el peso de 100 miradas sobre él. Era el heredero, el premio, el hombre que lo tenía todo. Y estaba a punto de perder lo único que le importaba, su libertad. «Alejandro, por el amor de Dios, sonríe», siseó su madre Isabela a su izquierda. Su sonrisa era una máscara de porcelana pintada. «La gente está mirando. Sofía se ve preciosa esta noche, ¿no crees?». A su derecha, Sofía Alarcón, la mujer en cuestión, le pasó la mano por el muslo por debajo de la mesa. Su tacto era posesivo, frío. Llevaba un vestido rojo sangre que gritaba: «Mírame». «Va a ser maravilloso, querido», ronroneó. «Ya he elegido los patrones de la vajilla para la casa de campo. Plata, por supuesto». Frente a él, su padre, don Rafael Gálvez, lo miraba con ojos de acero. «El padre de Sofía y yo hemos hablado. El anuncio se hará después del brindis principal. Es un buen movimiento de negocios, hijo. Sella la fusión. No arruines décadas de trabajo con tus sentimientos infantiles». Sentimientos. Esa era la palabra que usaba su padre para describir la negativa de Alejandro a ser vendido como ganado. Esta boda no era una celebración, era la firma de un contrato. El imperio Gálvez y el imperio Alarcón se fusionarían, creando un conglomerado imparable. Y el precio de ese trato era él. Sintió el pánico subir por su garganta, un sabor a bilis y champán caro.
Había estado trabajando en secreto durante un año en un proyecto en Asia, una red de energía sostenible. Estaba a 3 semanas de cerrar el trato, un trato que le daría la independencia financiera para decirle a su padre por fin que se fuera al diablo. 3 semanas. Y ahora se lo estaban quitando todo. Esta noche, en 5 minutos. Sus ojos barrieron la habitación, buscando desesperadamente una salida, una distracción, una alarma de incendios. Y entonces la vio. En la esquina más oscura del salón, en la mesa 14, una mujer con un sencillo vestido azul. Vio a Leticia y su grupo de arpías descender sobre ella. Observó la interacción. No podía oírlo todo, pero el lenguaje corporal era universal. Vio la crueldad de Leticia, la burla de las otras mujeres. Vio a la mujer en azul absorberlo. Esperaba un puchero, una huida desordenada. Pero no vio eso. Vio a la mujer enderezar la espalda. Vio la respuesta tranquila que hizo que Leticia vacilara. Vio una dignidad de acero bajo ese vestido sencillo. Y luego la vio ponerse de pie, no en derrota, sino en decisión. Tiene más carácter en su dedo meñique que Sofía en todo su cuerpo, pensó Alejandro. La vio caminar hacia la salida. Su escape era una idea demente, un impulso nacido de la más pura desesperación. Era la cosa más estúpida que había hecho en su vida, y era su única jugada. Alejandro, querido, el brindis, dijo Sofía, tirando de su brazo. Necesito aire, gruñó él. Se puso de pie tan bruscamente que su silla casi cayó. Ignoró el siseo furioso de su madre. Ignoró la mirada de advertencia de su padre. Ignoró el Alejandro confundido de Sofía. Cruzó el salón. La gente se apartaba de su camino susurrando. Él era un cometa de furia y poder. Elena estaba a solo unos metros de las grandes puertas doradas de 1900. La salida. La libertad. Espere. La voz de él resonó como un trueno. Elena se detuvo, confundida. Se giró. Pensó que le estaba hablando a otra persona, pero él caminaba directo hacia ella. Se detuvo frente a ella. Era una pared de músculo y smoking a medida. Olía a whisky caro, a éxito y a una tensión apenas contenida. Elena tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. «¿Sí?», dijo ella, su voz temblando por la humillación anterior. Los ojos de Alejandro la escanearon, no con la indiferencia del portero, ni con la burla de Leticia. La miró con una intensidad desesperada. «Vi lo que pasó con Leticia Gámez», dijo, su voz baja. La mortificación inundó a Elena. Que él lo hubiera visto era la peor parte. «No sé de qué habla. Si me disculpa...» Intentó rodearlo. Él se movió, bloqueando su camino. «Por favor, soy Alejandro Gálvez». «Lo sé», dijo ella, su paciencia rota. «Estaba harta de esta noche, de esta gente. Felicidades por su... lo que sea. Déjeme pasar». Una chispa de sorpresa, quizás de admiración, brilló en los ojos de él ante su fuego. «No, no me felicite. Le ruego que me escuche». Se inclinó, invadiendo su espacio personal. La música de la orquesta subió, creando una burbuja de sonido a su alrededor. «Estoy en una trampa», susurró, y su voz, despojada de su arrogancia, era cruda. «En exactamente 5 minutos, mi padre, que está allí», señaló con la barbilla, «va a subir a ese escenario y anunciar mi compromiso con esa mujer de rojo. Sofía Alarcón. Una mujer que desprecio. Una mujer que es tan vacía y cruel como la que acaba de insultarla a usted». Elena se quedó paralizada. «¿Y qué tengo que ver yo con eso?» Vi cómo la manejó. Con dignidad, con agallas. Vi que es usted real. Y es la única persona real en este maldito salón lleno de fantasmas. La desesperación lo hacía elocuente. «La necesito. Necesito que finja. Por favor, finge que estás conmigo». Elena retrocedió. «¿Qué? ¿Está loco? ¿Es esto algún tipo de broma cruel?» «Envió. Leticia lo...» «No, no, no», dijo él, pasándose una mano por el cabello, rompiendo su imagen perfecta. «No es una broma. Mi vida, mi libertad.
Depende de los próximos 5 minutos. Le ruego, señorita. ¿Cómo se llama? Elena. Elena Ruiz. Elena, sálveme. Finja que es mi pareja, solo por esta noche. Solo para detener ese brindis. Le daré lo que quiera. Dinero, su refugio, el doble de lo que Leticia donó al museo. 10 veces más. Solo diga un número. Sus palabras la golpearon. Dinero. La solución para todo. El techo de su refugio, las medicinas. Miró por encima del hombro de él y su corazón se heló. Mierda. Vienen, dijo Alejandro, siguiendo su mirada. Don Rafael, Isabela y una furiosa Sofía marchaban hacia ellos, sus rostros como una tormenta. No tengo tiempo, Elena, susurró él, su voz ahora rota por el pánico. Sálvame de ellos. Te lo juro por mi vida, no te arrepentirás. Por favor. Elena lo miró. El hombre más poderoso de la sala, el heredero del imperio, reducido a rogarle a ella, la invisible de la mesa 14. Miró a la realeza corporativa que se acercaba. Miró a Leticia, que observaba desde la barra con una sonrisa de pura malicia, esperando ver la segunda parte de la humillación. Tenía 2 opciones: huir, como siempre había huido, y volver a su vida segura y gris. O podía tomar el fósforo que este hombre desesperado le estaba ofreciendo y prenderle fuego a todo. La vida de Elena, definida por la invisibilidad, estaba a punto de explotar. El hombre más poderoso de la ciudad le acababa de entregar el detonador. ¿Debería usarlo? Si alguna vez has querido apostar todo en una sola noche, no te muevas. Quédate para ver cómo una mentira está a punto de cambiar la vida de todos en esta sala. El tiempo se congeló. Elena miró a los 3 rostros que se acercaban, la furia helada de don Rafael, el horror aristocrático de Isabela y la pura y venenosa rabia de Sofía Alarcón. Eran un pelotón de fusilamiento con trajes de gala. Vio a Leticia, en la periferia, levantando su copa en una burla silenciosa, saboreando la humillación que estaba por venir. Alejandro la miraba. Su desesperación era un grito silencioso. ¡Sálvame! Elena pensó en su techo con goteras. Pensó en el desprecio de Leticia por sus perros sarnosos. Pensó en los $50,000 por el arte. El diablo por el diablo. Pensó, si iba a caer, lo haría desde muy alto. Justo cuando Isabela abría la boca, con un siseo que comenzaba con «Alejandro, ¿qué crees que estás haciendo?» Elena actuó. Fue una transformación instantánea, un milagro de pura adrenalina. Dejó caer su bolso, un gesto de total abandono. Dio un paso adelante, cerrando el espacio entre ella y Alejandro, y le echó los brazos al cuello. Fue un gesto de una intimidad tan impactante, tan pública, que las palabras de Isabela murieron en su garganta. «¡Mi amor!», exclamó Elena. Su voz no era un susurro, sino una llamada clara, temblando ligeramente de emoción fingida. «Por fin te encuentro. Me perdí saliendo del tocador. Di 3 vueltas por ese pasillo de espejos. Estaba tan avergonzada, pensé que me había perdido nuestro brindis». Y entonces, el golpe maestro. Vio que la corbata de moño de Alejandro estaba ligeramente torcida por su pánico anterior. Levantó las manos y con la familiaridad de una amante la enderezó. Luego, poniéndose de puntillas, le dio un beso suave y casto en la mejilla, dejando una marca apenas visible de su lápiz labial barato. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro se quedó rígido por una fracción de segundo. Fue brillante. No fue una defensa, fue una ofensiva. No fue una respuesta, fue una declaración. Se recuperó al instante. Sus manos, que habían estado tensas a sus costados, encontraron su cintura. La atrajo hacia sí, un gesto posesivo que la ancló contra su cuerpo. Ya no eran 2 extraños, eran una unidad. «No te preocupes, cariño. Te encontré», dijo él. Su voz bajó media octava, volviéndose íntima, seductora. Inclinó la cabeza, boca cerca de la oreja de ella, pero sus ojos estaban fijos en su familia. «Creí que se habían perdido».
Se giró, con Elena todavía firmemente sujeta a su costado para enfrentar a su familia. Su rostro era una máscara de fría cortesía. Madre, padre, Sofía. ¡Qué sorpresa! Creí que estaban disfrutando de la fiesta. Sofía fue la primera en encontrar la voz. Su rostro, normalmente pálido y perfecto, estaba manchado de un rojo furioso. «¿Alejandro? ¿Quién es esta?» La palabra «esta» fue escupida como un veneno. «Estás haciendo una escena, el brindis. Tu padre...» «Alejandro», interrumpió don Rafael. Su voz era un estruendo bajo. Su negocio estaba en juego. «Este es un juego de muy mal gusto. Despide a la mujer ahora mismo y volvamos a la mesa». La mujer, la misma indiferencia que el portero, la misma deshumanización que Leticia. «No es un juego, padre», dijo Alejandro, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Y no es la mujer», apretó ligeramente la cintura de Elena. «Les presento a Elena Ruiz, mi pareja». El gaspeo colectivo de la multitud cercana fue audible. «Ella y yo hemos estado viéndonos con discreción durante algún tiempo», continuó Alejandro, la mentira fluyendo con una facilidad aterradora. «Esta noche habíamos planeado hacerlo oficial. Siento que se hayan enterado de esta manera». «¡Ruiz!», espetó Isabela horrorizada. «¿Ruiz de dónde? ¿De qué familia? No es nadie, es una embustera». El brazo de Alejandro se tensó alrededor de Elena, antes de que él pudiera defenderla, Elena habló. Se irguió todo lo que pudo, aunque apenas le llegaba al hombro. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire tenso. «Con todo respeto, señora Gálvez, no soy nadie», dijo, mirando directamente a la matriarca. «Soy Elena Ruiz. Quizás no reconozca mi nombre porque no aparece en las columnas de Sociedad, pero dirijo una fundación. La Fundación Patitas Seguras. Nos dedicamos al rescate y rehabilitación de animales abandonados». Alejandro la miró, atónito. No se había disculpado, no había mentido, había usado su verdad. La misma verdad que Leticia había usado para humillarla, como un escudo de honor. Sofía soltó una carcajada aguda, casi histérica. «¿Una perrera? Alejandro, te has vuelto completamente loco». Se volvió hacia don Rafael. «¿Lo ve? Lo ha hechizado. ¿Vas a cambiar un imperio, nuestro imperio, por una cuidadora de perros?» La mirada de Alejandro se volvió letal. Se volvió hacia Sofía, y por primera vez Elena vio el poder puro del que era capaz. «Estoy cambiando un contrato de negocios por una mujer con corazón, Sofía». «Sí, pensé que te alegrarías. Siempre dijiste que querías que encontrara a alguien que me hiciera feliz». Su sonrisa era una mueca. «Bueno, la he encontrado». No esperó respuesta. «Ahora, si nos disculpan, el novio está a punto de dar su brindis. Y después de eso, Elena y yo vamos a bailar». Sin mirar atrás, y con Elena firmemente sujeta a él, se dio la vuelta y se alejó, dejando a su padre paralizado por la furia, a su madre abanicándose con la mano y a Sofía Alarcón temblando de una rabia tan profunda que era casi silenciosa. El juego había comenzado. La caminata de regreso a la mesa principal fue la más larga de la vida de Elena. Pero esta vez era diferente, no era invisible, era el epicentro de un terremoto. El mar de invitados se apartó para ellos como si fueran de la realeza. Los susurros los siguieron como un viento. «Dios mío, es él. ¿Pero quién es ella?». La dejó plantada a Sofía Alarcón frente a todos. «Dijo que dirige una perrera, ¿es una broma? Mira la cara de Leticia de Villacero, parece que ha visto un fantasma». Elena no pudo evitarlo. Giró la cabeza, vio a Leticia junto a la barra. Su copa de champán estaba congelada a medio camino de sus labios. Su sonrisa burlona se había cuajado en una máscara de pura incredulidad. Sus ojos se encontraron a través del salón. Elena no sonrió. No hizo ningún gesto de triunfo. Simplemente la miró. Y Leticia, la mujer que la había destrozado hacía unos minutos, apartó la mirada primero. El poder
Era una droga, pensó Elena, y era embriagador. Llegaron a la mesa principal. La silla donde Sofía se había sentado estaba vacía. Alejandro la sacó con un gesto galante. Elena se sentó. El lugar todavía estaba caliente. Alejandro se sentó a su lado y le hizo una seña al camarero. La mejor botella de Dom Periñón que tengan, y 2 copas. Había reclamado la mesa, y a ella, frente a todo el mundo. El novio terminó su brindis entre aplausos, y entonces la orquesta comenzó un vals lento y romántico. Los reflectores bajaron, dejando solo una luz suave en la pista de baile. Alejandro se puso de pie y le ofreció la mano. El pánico regresó, frío y rápido. «No», susurró ella. «¿Qué?», dijo él. «No sé bailar esto. No sé bailar un vals. Voy a hacer el ridículo. Me acabas de salvar de una fusión hostil enfrentándote a mi familia sin pestañear», susurró él de vuelta. «Y te asusta un baile. Ellos usan palabras. El baile usa el cuerpo. Te voy a pisar». Él sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le vio. Transformó su rostro, borrando la tensión. «Entonces pisaré yo primero. Es una estrategia». Tomó su mano. «Mírame solo a mí, no mires a nadie más. Esta noche, en esta sala, solo existimos tú y yo. ¿Entendido?». Ella asintió, su garganta seca. Él la guió a la pista. Sintió cientos de ojos sobre ella. Sus palmas sudaban. Él la tomó en sus brazos, una mano firme en su, la otra sosteniendo la suya. «Respira, Elena», murmuró él, su aliento cálido contra su sien. «No es un interrogatorio, es un baile. Fácil decirlo para ti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sigue mi ejemplo». Ella se tropezó, se puso rígida, disculpándose. «Lo siento». «No te disculpes, solo sígueme». Se obligó a mirarlo a los ojos, como él había dicho. Eran de un gris oscuro, como una tormenta de invierno. No eran fríos, como había pensado. Estaban evaluando, y debajo de eso una gratitud tan profunda que casi la hizo tropezar de nuevo. Se concentró en el ritmo que él marcaba, en la fuerza de su brazo que la guiaba. Poco a poco, sus músculos se relajaron. El 1, 2, 3 comenzó a tener sentido. Dejó de pensar en sus pies y empezó a sentir la música. Él también la estaba mirando. Había bailado con cientos de mujeres. Sofía, que era una bailarina excelente, pero cada movimiento era una actuación, una exigencia de atención. Las debutantes, que se aferraban a él como una inversión. Las modelos, que eran hermosas pero se sentían como muñecas de porcelana vacías. Elena era diferente. Era suave, olía a jabón sencillo y a lluvia, no a un perfume abrumador, y bajo su mano podía sentir los músculos de su espalda tensos, no por seducción, sino por pura y nerviosa concentración. Era real. Estaba sosteniendo a una persona real. Se dio cuenta, con una sacudida, de que su propio corazón latía con fuerza, y no era por la confrontación, no del todo. Mientras giraban, gorrión gris de la mesa 14 se convirtió, bajo la luz del reflector, en el centro del universo, y el millonario atrapado, guiándola por la pista, se sintió, por primera vez en años, genuinamente libre. El baile terminó. La sala estalló en aplausos, más fuertes de lo necesario, alimentados por el drama. Regresaron a la mesa. La siguiente fase de la batalla comenzó. Los socios de negocios. Un hombre corpulento con un puro apagado se acercó. «Alejandro, muchacho, don Rafael parece indispuesto». Sus ojos porcinos se posaron en Elena. «No sabía que tenías gustos tan sencillos». Era un insulto obvio, un intento de menospreciarla. Alejandro se puso rígido, listo para atacar, pero Elena puso una mano en su brazo. Ella sonrió al hombre. Una sonrisa dulce, pero con dientes. «Es un alivio, ¿verdad, señor Martel? El mercado de la alta costura está tan terriblemente sobrevalorado en este momento. Es como la burbuja inmobiliaria de 2008. Mucho brillo, pero poca base sólida». Martel, un magnate inmobiliario, parpadeó.
Su puro casi se cae. Alejandro tuvo que toser para ocultar su risa. Otro socio, más joven, se acercó. «Así que, señorita Ruiz, ¿usted rescata perros?» «Qué tierno. Mi esposa tiene un caniche». «Rescato lo que la sociedad descarta, señor Ibáñez», dijo Elena, su voz volviéndose apasionada. El nerviosismo desapareció, reemplazado por la autoridad. He descubierto que la forma en que tratamos a los indefensos es un excelente indicador de carácter. Mi fundación opera con un presupuesto mínimo, sin un centavo de deuda, y tiene una tasa de éxito de adopción del 92%. Se trata de eficiencia operativa y compasión. Dos cosas que el mundo de los negocios a menudo olvida que pueden ir juntas. Los hombres la miraron con una nueva luz. No estaban hablando con una cara bonita, estaban hablando con una directora ejecutiva. Alejandro observó, fascinado. Ella no era solo agradable, era inteligente, era articulada, rápida y apasionada. Estaba convirtiendo sus condescendencias en fortalezas. No era solo un escudo, era una espada. Estaba acostumbrado a mujeres que asentían, que existían para reflejar su propia gloria. Elena tenía su propia luz. Se dio cuenta de que había cometido un error táctico terrible. Había elegido a la mujer equivocada para un falso romance. Había elegido, por pura casualidad, a una mujer que, peligrosa e inesperadamente, podía empezar a admirar. La cena principal estaba terminando. Habían sobrevivido a la pista de baile, los socios de negocios y a las miradas asesinas que Sofía y su familia lanzaban desde una mesa menor a la que se habían retirado. Alejandro se inclinó. «Necesito aire. Ven conmigo». La guió a través de unas puertas francesas hacia un balcón de piedra que daba a los jardines empapados por la lluvia. El aire frío fue un alivio. Elena se apoyó en la barandilla, respirando profundamente. «Dios mío, Elena», dijo Alejandro, su voz llena de asombro. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «La burbuja inmobiliaria de 2008». Elena se giró, sonriendo bajo la luz de la luna. «Tengo una maestría en biología y una especialización en economía. Dirigir una organización sin fines de lucro que nadie cree que importa es 90% negocios y 10% salvar perros. Tienes que ser más inteligente que todos los que te dicen qué tierno». Él la miró fijamente. El viento jugaba con un mechón de su cabello sencillo. «Te subestimé», dijo en voz baja. «Te subestimé terriblemente. Todo el mundo lo hace», respondió ella. «Es mi superpoder secreto». Él se echó a reír. Fue una risa real, profunda y sin filtrar. Un sonido que lo sorprendió a él tanto como a ella. La farsa estaba funcionando, pero algo más, algo mucho más complicado, estaba naciendo en el aire frío de la noche. La salida del Hotel Imperial fue como la retirada de un ejército victorioso pero exhausto. Cruzar el vestíbulo fue correr una segunda y más silenciosa carrera de obstáculos. Don Rafael e Isabela Gálvez estaban de pie cerca de la salida, sus rostros tallados en un hielo de furia patricia. No le dijeron una palabra a Alejandro, ni siquiera lo miraron, pero sus ojos se posaron en Elena, y la mirada que le dirigieron no era de ira, sino de una fría y calculadora promesa de aniquilación. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Sofía, por suerte, se había evaporado, sin duda para planificar su contraataque. Cerca del guardarropa, Leticia de Villacero las interceptó, su rostro pálido de rabia. La humillación pública la había hecho perder la compostura. «No sé qué clase de juego estás jugando, Ruiz», siseó, su voz baja y venenosa. «Pero te has metido en algo que no entiendes. Alejandro y su familia te destruirán, te masticarán y te escupirán antes de que termine la semana. Eres un ratón en una jaula de serpientes». Elena, que hacía una hora se habría encogido, ahora se sentía extrañamente tranquila. La noche la había cambiado. El champán caro, o quizás la sensación de poder, la habían envalentonado.
Miró a Leticia con una sonrisa serena. Prefiero ser un ratón con garras que una serpiente sin veneno, Leticia. Al menos mis mordiscos son reales. Buenas noches. Dejó a Leticia con la boca abierta y caminó hacia la entrada. Alejandro la esperaba junto al Bentley. El mismo portero que la había ignorado al llegar, ahora se apresuraba a abrirle la puerta. «Señorita Ruiz», dijo, inclinando la cabeza. El poder era, efectivamente, una droga embriagadora. El coche era una bóveda el Bentley, se deslizaba por las calles mojadas de la ciudad, un fantasma de lujo. La adrenalina de la noche se estaba desvaneciendo rápidamente, dejando en su lugar una tensión incómoda y vibrante. Elena miraba por la ventana la forma en que la lluvia desdibujaba las luces de neón. Era dolorosamente consciente de Alejandro a su lado, de su tamaño, del calor que irradiaba, del persistente olor a whisky y colonia cara. Había ido a la guerra por un hombre del que no sabía absolutamente nada, salvo que estaba desesperado. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Enviar una factura? Para salvar su vida de un matrimonio no deseado, un evento, a pagar un techo nuevo para el refugio. La idea era tan absurda que casi se ríe. Él también estaba callado, la estaba observando. Veía el perfil de esta mujer que en el transcurso de 3 horas había pasado de ser un objeto de lástima a ser su única aliada. Volvía a parecer pequeña, envuelta en su abrigo barato, con su sencillo vestido azul asomando por debajo. Pero ya no podía verla como alguien pequeño. Vio cómo se había enfrentado a su madre, escuchó cómo había desarmado a Martel e Ibáñez, 2 de los empresarios más duros de la ciudad. Se había enfrentado a ellos no con arrogancia, sino con hechos y pasión. Nunca en su vida había conocido a nadie como ella. Se dio cuenta de que le debía algo. No solo el dinero que había prometido en su desesperación, le debía la verdad. El coche, tan fuera de lugar como una nave espacial, se detuvo frente al edificio de apartamentos de Elena. Era un edificio de 3 plantas, limpio pero desgastado, con la pintura de la entrada desconchada y una única luz parpadeando sobre la puerta. Alejandro miró el modesto edificio y luego a la mujer a su lado. Elena se desabrochó el cinturón de seguridad. El silencio era ensordecedor. «Bueno», dijo ella, su voz sonando demasiado alta. «Noche interesante». Abrió el bolso. «Gracias por el viaje y suerte con su familia. Que consiga lo que quiere». Estaba zanjando la cuenta. Lo estaba despidiendo, lo estaba dejando ir. El pánico, el mismo que había sentido en el salón de bodas, regresó. No podía dejarla ir. No ahora. Acababa de encontrar la única arma verdadera en su arsenal. «Espera», dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. Elena se detuvo, con la mano en la manija. Él apagó el motor. La repentina falta de vibración hizo que el mundo se detuviera. Se giró hacia ella en la oscuridad. «Lo que te dije esta noche era verdad, pero no era toda la verdad». Elena lo miró, sus ojos adaptándose a la oscuridad del coche. Visto de cerca, parecía agotado. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos eran profundas. «No me debe nada, señor Gálvez», dijo ella cansada. «Me usó como escudo. Yo lo usé para darle una lección a Leticia. Estamos a mano. Puede dejarme aquí». «No», dijo él, negando con la cabeza. «No estamos a mano. Te puse en una posición imposible. Te puse en la mira de mi padre. Y lo que es peor, de Sofía, no estás a salvo ahora, y mereces saber exactamente por qué lo hice». Ella no dijo nada. Simplemente esperó. Y entonces, en la oscuridad del coche, aparcado en una calle modesta, el gran Alejandro Gálvez se confesó. «Mi padre, don Rafael, construyó su imperio desde la nada. Es un hombre brillante, y es un tirano absoluto. Su único verdadero rival en 30 años ha sido siempre Francisco Alarcón, el padre de Sofía. Han pasado décadas en una guerra fría empresarial,
robándose contratos, saboteándose mutuamente. Hace 6 meses, a mi padre le diagnosticaron una miocardiopatía isquémica. No es una sentencia de muerte inmediata, pero es una fecha de caducidad, y eso asustó al hombre que se creía inmortal. Se obsesionó con su legado. Decidió que la guerra con Alarcón era un desperdicio de energía, así que propuso una tregua, una fusión, crear Gálvez Alarcón, la constructora más grande de América Latina, y para sellar el trato, para asegurarse de que ninguna de las partes pudiera traicionar a la otra, para unir a las dos familias para siempre, propuso el matrimonio. Un matrimonio arreglado, susurró Elena, como en la Edad Media. Una risa amarga escapó de Alejandro. Exactamente. A don Rafael le encantan las tácticas medievales. Sofía estaba encantada, por supuesto. Ella no quiere un esposo. Quiere un título, una corona. Yo me he negado rotundamente durante 6 meses. Le dije que era una locura, que era bárbaro. Le dije que no la amaba. Entonces, mi padre jugó su última carta. Mi proyecto. ¿Tu proyecto? El de Asia. Energía sostenible. Es mi salida. Mi única oportunidad de construir algo propio. Algo limpio. Algo que no esté manchado por las tácticas de mi padre. He invertido cada centavo personal que tengo, pero necesito una última ronda de financiación de la Junta de Gálvez Construcciones. Mi padre, por supuesto, es el socio mayoritario. Hace 2 días me acorraló en su oficina. Me dijo, anuncia compromiso en la boda de Javier. Hazlo público, o mataré tu proyecto, enterraré tu sueño, te bloquearé financieramente, te arruinaré. Y entonces, solo por despecho, lanzaré una OPA hostil contra Alarcón y los destruiré a ellos también. La elección es tuya. Elena finalmente entendió la profundidad de la trampa. No era solo un hombre mimado huyendo de una novia, era un rehén al que le apuntaban con una pistola a la cabeza. Eso es horrible, dijo ella en voz baja, pero sigo sin entender. ¿Por qué yo? En esa sala había docenas de mujeres hermosas. Podrías haberle pagado a una actriz, a una modelo. ¿Por qué una extraña de la mesa 14? Él se volvió más hacia ella, y la intensidad de su mirada la hizo retroceder contra la puerta. Su voz era cruda, porque estaba desesperado, Elena. Estaba literalmente a punto de irme al aeropuerto y desaparecer. Iba a renunciar a todo, y entonces te vi. Vi a Leticia y a sus amigas destrozarte. Vi el placer que obtenía de ello. Y te oí. Oí lo que le dijiste. El arte no te lame la cara. Y la lealtad no se puede comprar. Y me di cuenta. En ese salón lleno de gente que se compra y se vende cada día, tú eras la única persona con un precio que no se podía pagar. Vi tu dignidad. La forma en que te mantuviste firme, incluso cuando estabas temblando. Y en ese instante, supe que eras la única persona en ese edificio en la que podía confiar. Supe que no intentarías chantajearme. Supe que eras real. Fue el impulso más loco de mi vida. Y fue lo único correcto que he hecho en el último año. Un pesado silencio llenó el coche. Él no la había elegido por ser débil. La había elegido porque vio, antes que nadie, que era fuerte. La mentira de esta noche, dijo él finalmente, solo me compró tiempo. Mi padre no se rendirá, Sofía tampoco. La guerra acaba de empezar. Mi padre es un estratega, dejará que me calme y luego atacará. Mi proyecto en Asia, la votación de la Junta es en 3 semanas. Necesito 3 semanas para cerrar el trato y tener mi propio poder. Para ser intocable. Se inclinó un poco más cerca. Elena, te necesito, no solo por una noche, te necesito por 3 semanas. Sé mi prometida falsa, sé mi escudo. Ayúdame a sobrevivir estas 3 semanas. Anticipando su rechazo, jugó la carta que todos jugaban con él. El dinero, el que mencioné. 50,000, eso fue un insulto. 500,000, $1,000,000 para tu refugio, construye un ala nueva. Un hospital.
Nombra el precio. Ayúdame. Es tuyo. Elena lo miró. $1.000.000. Era un número tan absurdo que no parecía real. Era la respuesta a cada oración desesperada que había hecho. Era el fin de las facturas impagadas, de las noches sin dormir, del miedo a tener que sacrificar animales por falta de espacio. Era la salvación, y ella vio su superpoder. Lo vio a él, un hombre brillante y poderoso, pero en este momento era un negociador terrible. Estaba asustado, liderando con su billetera porque era lo único que conocía. Y Elena Ruiz, directora de una organización sin fines de lucro endeudada, tomó el control. «No», dijo ella. Alejandro parpadeó. El rechazo lo golpeó visiblemente. «¿No? ¿No me ayudarás?» «No por $1.000.000», dijo ella, su voz tranquila. «No me vas a comprar, Alejandro. Ya te lo dije esta noche. La lealtad no se puede comprar. Me estás pidiendo que entre en una guerra contra tu familia. Me estás pidiendo que ponga mi vida, mi reputación, mi seguridad, en la línea de fuego. Eso vale mucho más que dinero». Él la miró completamente perdido. Era la primera vez que su dinero había sido rechazado. «Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué puedo? ¿Qué? Quiero un contrato», dijo Elena. «Pero no de dinero, de servicio, de asociación». Se irguió en el asiento. «Tengo condiciones». «Habla», dijo él fascinado. «Primero, me ayudarás. A mí, en el refugio, literalmente. El techo de la perrera principal tiene una gotera que parece una cascada. Tienes un imperio de construcción. Mañana quiero un equipo de tus mejores hombres allí, y el próximo fin de semana es nuestro gran evento de adopción. Necesito voluntarios para pasear perros y limpiar jaulas. Tú serás voluntario». Él la miró fijamente. «Limpiar jaulas. Limpiar jaulas», confirmó ella. «Segundo, el dinero. No quiero una donación, es limosna. Quiero una inversión. El lunes por la mañana estaré en tu oficina con un plan de negocios para expandir Patitas Seguras a nivel nacional. Lo vas a leer, lo vas a tratar como cualquier otra inversión de capital de riesgo en tu cartera, y lo vas a financiar como socio. Tercero, respeto. Seré tu prometida en público, pero seré tu socia en privado. No habrá más mentiras entre nosotros. Me dirás la verdad, siempre, y yo te la diré a ti. Seremos un equipo o no seremos nada». Hizo una pausa, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Y cuarto, quiero que destruyas a Leticia de Villacero». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¿Qué? Es broma», dijo ella. «Casi. Solo quiero que su esposo, el banquero, reciba una llamada tuya mañana, solo para que sepa con quién está hablando la próxima vez que Leticia decida que el arte es una mejor inversión que la compasión». Alejandro se quedó mirándola. El ratón de la jaula de serpientes no solo tenía garras, tenía dientes de acero. Ella no había tomado el dinero fácil. Había pedido respeto, había pedido trabajo, había tomado el poder. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Alejandro. Sonrisa real, no de alivio, sino de pura admiración. «Eres aterradora, Elena Ruiz. Tú no tienes ni idea», respondió ella. Él extendió su mano derecha formalmente en la oscuridad del coche. «Tenemos un trato, socia». Ella tomó su mano. El agarre fue firme. «Tenemos un trato, socio». La farsa había muerto. La alianza acababa de nacer. Las 3 semanas siguientes fueron una alucinación. La alianza entre Elena y Alejandro se convirtió en una extraña rutina compartida. Un acto doble, interpretado en 2 escenarios radicalmente diferentes. De día eran los socios comerciales. Por la noche eran los prometidos enamorados. Y la línea entre ambos, antes tan clara, comenzó a desdibujarse, volviéndose peligrosamente indistinta. La primera parte del contrato de Elena se cumplió con una eficiencia casi cómica. A la mañana siguiente de la alianza en el coche, un capataz de Construcciones Gálvez, con casco blanco y portapapeles, apareció en la puerta de
patitas seguras. Parecía un hombre que esperaba inspeccionar un rascacielos y en cambio encontró un edificio de una sola planta que olía a lejía y a esperanza. —¿Señorita Ruiz? —preguntó, su voz ronca de incredulidad. —Sí, el tejado tiene una fuga en la sala de cuarentena. Por aquí. En 2 horas, un equipo de 12 hombres estaba en el tejado y el sonido de martillos y sierras era música para los oídos de Elena. Observaba desde su pequeña y desordenada oficina, sintiendo una punzada de poder. El nombre Gálvez, que antes representaba una tiranía, ahora estaba arreglando su mundo. Pero la condición más difícil de Alejandro llegó el sábado siguiente, el gran evento de adopción. Elena llegó al amanecer, con sus vaqueros de trabajo manchados de lejía y una camiseta del refugio. Los voluntarios ya estaban montando jaulas portátiles. A las 9 en punto, el Bentley negro de Alejandro entró en el camino de grava. Era tan incongruente en ese entorno que toda actividad se detuvo. Él salió. Elena tuvo que morderse el labio para no reír. Estaba vestido para la ocasión. Llevaba unos vaqueros de diseño que costaban más que el salario de un mes de Elena. Un polo negro impecable y unas botas de trabajo Timberland tan nuevas que la etiqueta aún brillaba en la suela. Parecía un actor interpretando a un obrero. «He llegado», dijo, mirando el caos de ladridos y voluntarios con un leve pánico. ¿Dónde empiezo? Elena le tendió un portapapeles y un recogedor de excrementos. «Bienvenido al servicio, socio. Las jaulas del ala oeste necesitan limpieza y luego puedes ayudar con los paseos». Alejandro miró el recogedor como si fuera un artefacto alienígena. «¿Limpiar jaulas? Es la parte menos glamurosa del contrato», dijo ella con una sonrisa maliciosa. Los voluntarios lo observaban con escepticismo. El millonario, el prometido de Elena, era la comidilla del refugio. Lo vieron caminar con rigidez hacia las jaulas, su expresión de pura determinación. Elena lo asignó a Parche. Era un pitbull mestizo, de color atigrado, con una cicatriz que le cruzaba el hocico y un miedo profundo a los hombres. Gruñía a cualquiera que se acercara. Era el caso más difícil que tenían. Fue una prueba, y ambos lo sabían. Alejandro se detuvo frente a la jaula. El perro se lanzó contra los barrotes, ladrando. Alejandro no retrocedió. Puso el recogedor en el suelo y simplemente se sentó. Se sentó en el suelo de hormigón, a 3 metros de la jaula, y esperó. Los voluntarios seguían trabajando, pero lo observaban de reojo. Pasó 1 hora. Alejandro no se movió. Hablaba en voz baja, no al perro, sino al aire. Hablaba de su proyecto en Asia, de la presión del acero, de la estupidez de las reuniones de la Junta. El perro dejó de ladrar. Se tumbó observándolo. A la 1:30, Alejandro se acercó y abrió el pestillo. El perro gruñó. Alejandro se detuvo. Y luego, lentamente, entró, recogedor en mano, sin mirar al perro. «No quiero problemas, amigo, solo quiero limpiar tu casa. Tienes derecho a un espacio limpio». Elena observó desde su oficina. Vio cómo el hombre más poderoso de la ciudad limpiaba con pericia el suelo de la jaula, mientras el perro más temido del refugio lo observaba en silencio desde una esquina. Cuando terminó, Alejandro se sentó de nuevo, esta vez dentro de la jaula. Parche se acercó, lo olió, y entonces, ante el asombro de todos los voluntarios, el perro apoyó la cabeza en la bota de $5,000 de Alejandro y suspiró. Elena sintió que su corazón daba un vuelco. No era fingido. Vio en él una paciencia, una gentileza, una soledad que reflejaba la del perro. El lunes siguiente fue el turno de Elena. El escenario era la sala de juntas de Gálvez Construcciones, en el piso 50 de una torre de cristal y acero. Llevaba su único traje sastre, comprado en una tienda de oportunidades. En la cabecera de la mesa estaba Alejandro, pero a su alrededor estaban los tiburones. Martel e Ibáñez, los hombres de la boda,
y otros 3, ejecutivos de rostro adusto. Señorita Ruiz, comenzó Martel con una sonrisa condescendiente. Agradecemos que viniera, pero debe entender que esto es una compañía de $1.000 millones, no una venta de pasteles para la iglesia. Elena conectó su modesta laptop al proyector de millones de dólares. Su presentación apareció en la pantalla. Gracias por recibirme, señor Martel. Entiendo perfectamente dónde estoy. Y ustedes están aquí porque el señor Gálvez ve una oportunidad de mercado que ustedes han pasado por alto. ¿Caridad?, se burló Ibáñez. No, señor, logística, respondió Elena. La sala se quedó en silencio. Caballeros, les presento mi plan de negocios. Patitas Seguras no es una organización benéfica, es un prototipo. Un prototipo para un modelo de franquicia nacional sin fines de lucro. La industria del cuidado de mascotas genera $100.000 millones al año solo en este país. La logística de rescate y reubicación es un caos ineficiente. Mi modelo agiliza esa logística creando centros de distribución regionales, asociándonos con las principales cadenas de suministro de alimentos para mascotas y creando una base de datos nacional unificada. Durante la siguiente hora, deslumbró. No habló de sentimientos. Habló de proyecciones a 5 años, análisis de mercado, estrategia de escalabilidad y retorno de la inversión, no en dólares, sino en eficiencia y métricas de impacto social. Respondió a sus preguntas hostiles sobre la gestión de activos y los costos operativos con la precisión de una cirujana. Alejandro observaba, no como su protector, sino como su inversor principal. Vio cómo el desdén en los rostros de sus ejecutivos se transformaba en un respeto a regañadientes. Vio su brillantez, su pasión convertida en datos duros, y se sintió furioso de que el mundo la hubiera mantenido oculta, furioso de que alguien como Leticia se hubiera atrevido a menospreciarla. La Junta aprueba la inversión inicial de capital semilla, dijo Alejandro. Finalmente, su voz resonando con una autoridad que silenció la última objeción de Martel. Mi equipo legal redactará los documentos. Gracias por su tiempo, señorita Ruiz. Ella le sonrió. Socia. Esa noche, la farsa requería una aparición pública. Una cena en Caelus, el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde las reservaciones tardaban 6 meses. Alejandro la consiguió en 6 minutos. Pero la conversación en la mesa, a la luz de las velas, no era falsa. Háblame de tu proyecto en 1900. Asia, le pidió ella, y él lo hizo. Habló de energía mareomotriz, de su sueño de construir algo limpio, algo que devolviera al mundo en lugar de tomar de él. ¿Y tú?, preguntó él, su mano rozando la de ella sobre el mantel de lino. ¿Por qué los perros? ¿Por qué no arte, como dijo Leticia? Elena bajó la mirada, removiendo su copa de vino. Mis padres tuvieron un divorcio terrible cuando yo tenía 10 años. Gritos, platos rotos. Yo me escondía en mi armario. Un día encontré un cachorro, abandonado en el parque, flaco, asustado. Lo escondí en mi armario. Durante 6 meses fue mi único secreto, mi único amigo. Él fue el único que se quedó. Me salvó. Supongo que solo estoy devolviendo el favor. Él la miró, y la farsa desapareció. Vio a la niña de 10 años escondida en el armario. Vio su propia soledad reflejada en ella. Sin pensar, cubrió la mano de ella con la suya. No fue una actuación, fue un instinto. En ese momento, un flash estalló desde el otro lado un paparazzi. Se separaron de golpe, pero el momento había quedado capturado. La conexión era real. El día de la confrontación final llegó, no en una sala de juntas, sino en el territorio de Elena. El evento de adopción de Patitas Seguras. El sol brillaba, el tejado estaba reparado. Los voluntarios corrían, familias reían, y Alejandro en vaqueros desteñidos, ahora apropiadamente sucios,
y una camiseta del refugio, estaba a cargo de la parrilla sirviendo hamburguesas. Parche, el pitbull, estaba a su lado en un arnés que decía adoptable, lamiendo la mano de un niño pequeño. La escena era perfecta, y entonces el infierno llegó en un Escalade negro. Sofía Alarcón salió del vehículo. Llevaba tacones de aguja blancos, completamente ridículos para el terreno fangoso, y gafas de sol de diseñador. Detrás de ella venía un fotógrafo de aspecto grasiento de una revista de chismes. «¡Alejandro! ¡Qué tierno!», exclamó Sofía, su voz aguda cortando el ambiente festivo. «Jugando a ser pobre. Es adorable». Las familias se detuvieron. Los voluntarios se congelaron. Se volvió hacia Elena, que estaba ayudando a una familia a llenar formularios. «Dime, querida, ¿cuánto te está pagando por esta farsa rústica? ¿O lo haces gratis? ¿Tan desesperada estás por un hombre que te conformas con limpiar sus desastres?» Elena se puso pálida. Ser humillada en la boda fue una cosa. Ser humillada aquí, en su hogar, frente a su gente, era insoportable. «Lárgate, Sofía», dijo Alejandro, dejando las pinzas de la parrilla. «Oh, no me iré», dijo Sofía con una sonrisa. Pero antes de que pudiera continuar, otro coche, un sedán negro, llegó. Don Rafael Gálvez. Ignoró a Sofía, a quien claramente despreciaba. Ignoró a Elena. Se dirigió directamente a su hijo. No estaba gritando, estaba sonriendo, y eso era mucho peor. «El juego se acabó, hijo», dijo don Rafael en voz baja, mientras Sofía y el fotógrafo creaban una distracción. «No tengo nada que decirte, padre». «Oh, Sofía sí es lo una tienes. tonta ruidosa, una herramienta contundente. Yo soy un estratega». Mostró un archivo legal. «Mi investigador privado ha sido muy minucioso. Tengo todo. La mesa 14, la oferta desesperada en el coche, la transferencia de fondos a tu inversión de caridad, la reunión de la Junta. Pero esto», dijo, sacando un documento separado, «es la obra maestra. Era una escritura de propiedad. Este edificio, Patitas Seguras. El propietario estaba encantado de vender a un benefactor anónimo. Yo soy el dueño de este tugurio, Alejandro». El color desapareció del rostro de Alejandro. «Firma el acuerdo de fusión con Alarcón. Ahora mismo. Deja a esta mujer, públicamente, o mañana a las 9 de la mañana mis excavadoras estarán aquí. Desalojaré a cada perro, a cada gato. Los enviaré a la perrera municipal, donde serán sacrificados en 48 horas. Era el jaque mate, la prueba definitiva, su imperio, su proyecto en Asia, su legado, contra la vida de ella». Miró el rostro frío y triunfante de su padre. Miró a Sofía, que estaba disfrutando de la humillación pública de Elena. Miró a Elena. Ella estaba pálida, temblando, pero no estaba llorando. Estaba mirando a don Rafael con una expresión de puro odio. Luego miró a Parche, que había empezado a gruñir suavemente a los pies de don Rafael. Y entonces Alejandro hizo algo inesperado. Se echó a reír. Una risa fría y vacía. «Tienes razón, padre. El juego se acabó». Se alejó de su padre. Caminó directamente hacia el fotógrafo. Sacó su cartera. Sacó todo el efectivo que tenía, unos $2,000. «Toma, no hay historia aquí. Vete». El fotógrafo, atónito, cogió el dinero y corrió. Se enfrentó a Sofía. «Lárgate de mi vista, Sofía. Ahora. O llamaré a seguridad». Sofía, al ver su expresión, retrocedió y corrió hacia su coche. Finalmente se enfrentó a su padre. La multitud estaba en silencio. «Te veré en la corte, padre», dijo Alejandro, su voz tranquila. «Destruye mi proyecto, edificio. Vende él, arruíname. No me importa». Caminó hacia Elena y se puso a su lado, hombro con hombro, frente a su padre. «No la vas a tocar, y no tocarás a sus perros». Don Rafael estaba lívido. Era la primera vez que su hijo lo desafiaba. Había perdido. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a su hijo para siempre. «Estás cometiendo el error de tu vida»,
gritó. «Lo perderás todo por esta... Ya lo perdí todo hace años, padre», dijo Alejandro. «Ahora, por fin, estoy ganando». Algo... Don Rafael lo miró, temblando de rabia. Miró a su hijo, a la mujer y al estúpido perro que gruñía. Era un hombre de negocios. Sabía cuándo un trato estaba muerto. Arrojó el archivo con la escritura al suelo embarrado. «Bien, púdrete. Quédate con tu maldita perrera. Es un regalo de bodas». Se dio la vuelta, entró en su coche y se fue. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El evento de adopción estaba en silencio. Los voluntarios miraban. Las familias se habían ido. Elena y Alejandro se quedaron solos en medio del barro, junto a las jaulas ahora silenciosas. El polvo se asentó. La guerra había terminado. El silencio era ensordecedor. «Mi proyecto en Asia», dijo Alejandro finalmente, su voz sonando hueca, «está muerto. Él lo matará. La inversión que aprobé la bloqueará. No tengo nada». Miró sus manos sucias. «No tengo el imperio. No tengo el dinero. No tengo nada que ofrecerte, Elena». Al millonario, Elena, ahora desheredado, lo miró. Al hombre poderoso, ahora roto. Al hombre atrapado, ahora por fin libre. Sus ropas estaban manchadas de barro y salsa de barbacoa. «Te equivocas», dijo ella suavemente. Él levantó la vista. «Me ofreciste algo. Limpiaste jaulas todo el día. Vi cómo te sentaste con parche durante 1 hora, solo, esperando». Señaló al pitbull, que ahora estaba tranquilamente sentado a los pies de Alejandro. «Nadie se acerca a Parche. Te eligió a ti». Alejandro miró al perro y esbozó una media sonrisa. «Él y yo nos entendemos. Ambos somos desconfiados. Y yo», continuó Elena, «estuve en tu sala de juntas. Vi cómo me mirabas, no como una causa benéfica. Me mirabas como a una igual. Me diste dignidad frente a esos hombres que querían devorarme». Él dio un paso hacia ella. «Creí que te estaba salvando a ti, en la boda. Y hoy, creí que tenía que ser el héroe y salvarte de mi padre. Y yo creí que te estaba salvando a ti», susurró ella, «de tu familia, de una vida que odiabas». Estaban a centímetros de distancia. El olor a humo de la parrilla y a champú para perros los envolvía. «La farsa se acabó, Elena», dijo él, su voz ronca. «El contrato se rompió. Eres libre». Ella asintió, su garganta apretada. «Tú también lo eres, Alejandro». Hubo una larga pausa. Podían darse la vuelta y marcharse. La deuda estaba pagada. Él levantó la mano, no para agarrarla, sino para rozar su mejilla con el dorso de sus dedos sucios. «La cosa es», susurró, «quiero ser libre». «Que ya no. No si eso significa estar sin ti». Y la besó. No fue el beso casto en la mejilla de la boda. No fue una actuación para las cámaras. Fue un beso lento, indeciso al principio, y luego se profundizó, cargado con el peso de 3 semanas de secretos compartidos, de miedo, de respeto mutuo y de una esperanza aterradora y brillante. Fue un beso de verdad. Se separaron, sin aliento, apoyando sus frentes la una contra la otra. «Así que», dijo ella, con una risa que fue medio sollozo. «¿Qué hacemos ahora, socio?» Alejandro miró a su alrededor, vio el edificio que ahora era de ella, vio los perros que lo miraban con expectación, vio a la mujer que había puesto su mundo patas arriba, y sonrió. Una sonrisa real, cansada, pero genuinamente feliz. «Bueno, acabo de ser desheredado. Necesito un trabajo». La miró, sus ojos grises brillando. «¿Tu oferta para limpiar jaulas sigue en pie?» Elena se rió. «El salario es terrible, la paga es en lamidas de perro y en la satisfacción de saber que haces algo que importa». Él la atrajo hacia sí, su frente contra la de ella. «El salario es perfecto. No fue un rescate, fue una fusión. No la de 2 imperios corporativos, sino la de 2 almas solitarias. La cuidadora de perros que el mundo subestimaba y el millonario que lo había perdido todo para, por fin,
ganarlo de verdad. Y juntos, en el refugio que salvaron, comenzaron a construir el único imperio que realmente importaba. ¿Creen que un amor falso puede convertirse en uno verdadero? Dejen un like si creen en las segundas oportunidades en el amor. Suscríbanse para más historias donde el amor aparece de forma inesperada.